Continuamos con el taller Cómo desarrollar resiliencia. Date un tiempo para reflexionar sobre esos postulados y contestar el test. Una vez que lo tengas respondido, vuelve a este video. Ahorita ya tienes seguramente tu evaluación. Cada postulado es un punto, excepto por el postulado 7 y 8, que cada uno de estos suman 2 puntos. O sea que en total de los postulados puedes tener 10 puntos por momento crítico o por un momento de cambio paulatino o en tu vida cotidiana. Al final suma un promedio y si este promedio es mayor a 7 puntos, quiere decir que has desarrollado buena resiliencia. Quiere decir que tus situaciones de la vida cotidiana, tus momentos críticos, aunque te pueden desbalancear, regresas rápido a tu centro, pero regresas incluso mejor, porque analizas lo que te pasó y ves el aprendizaje y lo tomas con humor y lo puedes ver de una forma optimista. Si estás entre 7 y 5 puntos, quiere decir que todavía tienes una buena área de oportunidad para ser más resiliente. Que sí hay un nivel de resiliencia importante, bien normal, digamos, parámetros normales, en donde vas manejando todas tus situaciones, tanto críticas como de cambios eventuales, te sientes cómodo y eso comparado con la vida cotidiana, pues todo es como muy manejable. Y por abajo de 5 puntos, quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. O sea que no siempre regresas con una perspectiva nueva de ver las cosas, sino que puedes estar repitiendo y repitiendo la misma historia y no logras ver ese aprendizaje y sentirte como más confiado, a gusto, con que si vuelve a pasar, tú ya vas a ser otra persona. Y que tienes grandes oportunidades para desarrollar resiliencia. Okay. Igual se pueden tomar un poco más de tiempo para llegar a estas reflexiones. Pero ¿cómo le hago yo para desarrollar cada vez más la resiliencia? Que una cosa es saber si soy y otra es que quiero ser más resiliente. Bueno, partamos de que en la resiliencia hay diferentes caras o facetas. Está desde la física, la mental, la emocional y la social, siendo estas tres primeras algo responsable a nivel personal. O sea, de mí dependen al 100. Y lo demás, cuando es social, es porque va a impactar a un grupo donde yo esté. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una resiliencia física, es esa facultad o memoria de mi cuerpo para regresar a algo habitual. Por ejemplo, yo hago ejercicio, de repente dejo de hacerlo, pero cuando retomo el ejercicio rapidito, recupero esa condición. Entonces ahí hay una resiliencia física, esas aptitudes de mi cuerpo para retomar. Pero si hablo de una resiliencia mental y emocional, que es a lo que más nos podemos llegar a enfocar porque incide mucho en nuestra vida, bueno, pues esa sí se tiene que trabajar de forma más profunda, ¿okay? Y están interconectados entre lo que pienso y lo que voy sintiendo, por eso se vuelve más complejo. Ahora, estas dos inciden particularmente junto con la física en el ámbito social, en esa resiliencia social, porque es a donde yo impacto en el grupo y creo ya sea ese efecto de bienestar o ese efecto de zozobra, incertidumbre. Me gustaría aquí explicarles esto del ciclo de la resiliencia, por dónde empieza, que fue primero
el huevo o la gallina. Bien, es primero el impacto. Yo recibo un impacto, un estímulo, en donde debo observar cómo reacciono. Por eso hicimos el ejercicio de principio. ¿Cómo es que reacciono? ¿Me bloqueo o descargo? ¿Tengo una reacción visceral? ¿Soy reactivo? ¿O entro en mí y digo, a ver qué está pasando? La idea en un estado más avanzado ya de estar en el ejercicio propio de la resiliencia es entrar en mi introspección y observarme. Hasta ahí. No, es que yo ya sé que soy así. La observación consiste en conocer cómo reacciono, tener claro mis tipos de reacción. Y entonces cuando se vuelve a presentar el estímulo, yo ya paso al siguiente estado en donde aparte de hacer introspección, de observarme, decido cómo comportarme, qué actos hacer. No, Carmina, es que me sale el inconsciente otra vez. Muy bien, pues sigues repitiendo. Sigues en ese entrenamiento. Sigues cultivando tu resiliencia. A medida que repitas y repitas y repitas y repitas. Cada vez, con cada repetición, tú lo que haces es observarte. Pero sí hazlo, porque si no ocurre esto, sigues en piloto automático. Entonces no hay progreso, no hay evolución. Por eso es importante hacer esa autoobservación, esa introspección, que te va a ayudar al siguiente estado, que es ya tomar decisiones, decir, no, yo debo reaccionar de tal manera, debo comportarme así, y poco a poco, en un acto consciente, cuando se presenta el estímulo, entras en ti y dices, a ver, respiro, control, ¿qué está pasando? Y así, en los siguientes estados, ya más evolucionados, cuando repites, entra en ejercicio pleno de resiliencia. Y que sí, puede ser por instantes que te quiebras, que te doblas, que en fin, la reacción que sea, pero es tan breve que rápido te recuperas y puedes ver el aprendizaje de esa experiencia. De tal suerte que la evolución es fenomenal. Y los beneficios son también muy buenos, los vamos a ver en un momentito. Ahora, esto se traduce a nivel de oficina, a nivel laboral, en estrés, competitividad y riesgo psicosocial, o sea, impacta en estas áreas. Porque alguien que recibe un estímulo y se pone a prueba su resiliencia, genera ese estrés que a lo mejor no sabes ni cómo abordar ni cómo gestionar. Por lo tanto, viene un efecto dominó en la competitividad. Me encuentro estresado, estoy con burnout, no puedo pensar bien, con claridad, por lo tanto, mi nivel de productividad pues decae. ¿Y qué va a pasar? Hay un riesgo ahí psicosocial, lo que se llama el impacto en el ambiente laboral, y todo se convierte en un caos. ¿Te suena? ¿Te suena? Porque entonces esto se traduce en un ejercicio personal que tienes que hacer de revisar ese estado de estrés, esos impactos que tienes y esos estímulos que te están poniendo a prueba constantemente. Pueden ser unos agudos, críticos, súbitos y otros en los que ya has ido transitando tiempo atrás en una adaptación, pero que no del todo es esa adaptación optimista, sino conformista. ¿Cómo está tu nivel de competitividad, de productividad? ¿Puedes apuntarlo ahí? Del 1 al 10, mi productividad es. Del 1 al 10, mi estrés al día de hoy es. Y por lo tanto, el impacto, porque sumo a mi equipo, a mi ambiente laboral,
¿Cómo podría yo decir del 1 al 10 que estoy en riesgo psicosocial? O sea, que estoy impactando positivamente en mi ambiente laboral, del 1 al 10. Ahora hablemos de cómo implementar algunas estrategias para desarrollar esa resiliencia. Fíjate bien, en este punto número 1, tengo que ser más observador de mí mismo, entrar en mí, es decir, hacer un ejercicio serio de introspección. Entonces, cada vez que me viene el estímulo, y puede ser ese de gotita a gotita, de cambio paulatino, pero es identificar qué es lo que me está poniendo a prueba y no ir en piloto automático. Mis preguntas clave: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué parte de mi cuerpo me duele, se siente afectada? ¿Por qué reacciono así? Te tienes que dar un momento. Es que si no te lo das, vas a seguir dando vueltas y girando lo mismo y nada va a cambiar. Son los pasos para desarrollar y cultivar la resiliencia. Sientes preguntas: ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije o por qué no le dije? ¿Qué es lo que me da miedo perder? ¿Qué fue exactamente lo que me provocó que yo le respondiera así? ¿Por qué esta persona me pone a prueba, me pone al límite? ¿Qué veo en esta persona? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué hay en mí de todo eso? ¿Qué heridas toco? ¿Realmente es miedo lo que le tengo a esa persona? ¿Rencor? ¿Me choca su poder? ¿Me siento abandonado? ¿Que nadie me reconoce? ¿Hay algún rechazo? ¿Qué es esto que debo expresar? Porque a veces sentimos el nudo en la garganta o el dolor en el pecho, pero no sabemos cómo darle salida con palabras. Pero si tenemos esta introspección, por lo menos entre tú y tú, dialogas y dices: pues es que sí, esto es lo que me da miedo decir y lo tengo guardado. ¿Y qué haces en ese momento? Pues por lo menos tomas tu celular y lo grabas. Te lo grabas a ti y luego lo escuchas. ¿Por qué no confronto? ¿Qué es lo que temo de confrontar? A veces ni siquiera tenemos una capacidad argumentativa. Entonces, cuando queremos hablar, se nos quiebra la voz, tartamudeamos, decimos cosas que ni al caso, cambiamos la secuencia, la estructura de nuestras oraciones y entonces no nos damos a entender. Es terrible. El ejercicio de introspección te va a ayudar a tener un diálogo interno más claro, más estructurado y entonces ir avanzando. Porque parte de esa resiliencia es poder hablar en momentos críticos, poder entender qué te pasa, pero con palabras, con estructura mental. Si no hay introspección, olvídate de poder desarrollar resiliencia. Pasamos a la siguiente. Cuando tú repites las experiencias y ya has hecho un ejercicio de introspección, estás listo para entonces darle una nueva salida a ese ambiente o esa experiencia que te toca repetir. Y esto es a través de las decisiones. ¿Cómo quieres verte ante ese escenario que estás repitiendo? ¿Cuáles serían tus nuevas formas de actuar o de responder? Y entonces te preguntas esto, que es formidable, y esto para todo lo que tengas que decidir en tu vida. Son 10 preguntas que formuló Debbie Ford, una gran consultora y coach, en donde si tú no tienes ni idea qué hacer o para dónde ir, al formularte estas preguntas te va a dar mucho más claridad de si estás listo o no. Y no importa si las preguntas no resultan, las respuestas no resultan las que tú quieres. Es simplemente saber que todavía te falta caminito por recorrer.
que te des más tiempo, sin presión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo plantearme esta primera pregunta de ¿me llevará a un futuro más estimulante o me dejará anclado en el pasado? A veces, ante un momento crítico, ni siquiera tenemos la oportunidad de pensar en estas cosas. Corres y ya. Pero después de que sucedió todo y ya vino la calma, recurres a las preguntas y dices, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo, cómo me siento ahorita después de haber reaccionado, pum, pum, pum? ¿Tengo un futuro más estimulante o regreso a lo mismo? Ya sé, voy a repetir otra vez. Todavía no estoy listo para avanzar. Y no importa, es perfecto, pero lo estás teniendo más claro. ¿Ves la diferencia? Lo mismo con las siguientes preguntas. ¿Me aportará satisfacción a largo plazo o solo una gratificación inmediata? A veces que en una respuesta reactiva, así, visceral, o simplemente de supervivencia, encuentras esa gratificación inmediata, pero ya cuando viene la calma, esa reflexión, dices, a ver qué pasó, qué hice, pues no me va a llevar más lejos. Fue algo que de momento y ya. Tal vez una respuesta dada en un momento inoportuno, una batalla no escogida, sino que se te presentó el momento y decidiste, no hubo estrategia. ¿Tengo el control de la situación o intento complacer a otro? Y esto puede aplicarse todavía más a esos cambios paulatinos, porque no te están poniendo a prueba. Y tal vez todas estas preguntas puedan aplicar un poco más a este tipo de situaciones, en donde vas viendo, lo vas percibiendo, dices, sí, esto ya no es lo mismo de antes, está cambiando, ya es diferente. Y entonces formúlate estas preguntas y ve dónde estás. Porque en esas respuestas en donde tú te sientes que sí vas avanzando, que sí hay una evolución para ti, quiere decir que estás desarrollando esa resiliencia. Cuando tú todavía no te sientes listo, estás en el camino. Ten paciencia. Sigue avanzando, ¿ok? Entonces te voy a dejar las preguntas para que las revises con calma. Y ya sabes que me puedes escribir cualquier duda que tienes. En la siguiente estrategia, hablamos de afirmaciones que son clave, sobre todo para esos momentos en donde ya recuperaste la calma, como que vino del punto A al punto B y regresaste a tu punto A, pero con otra perspectiva. Esa otra perspectiva se refuerza a medida que yo tengo estas afirmaciones clave, porque te das cuenta en principio de que tú lo hiciste solo, te tienes a ti, o de que quizá en grupo lograron algo. Entonces te das cuenta de que tuviste el apoyo de o la compañía de. Extraes el aprendizaje de la experiencia. Recapitulas quién eres, que ya no eres como antes, sino que ahora, y así, hoy soy esta persona, gracias a ese error, soy un ser autónomo y libre. Esto es formidable lo que te da la recapitulación de lo vivido, de esa reflexión, de esas preguntas formuladas, de esas respuestas, porque te hace sentir libre, cada vez más libre. He aprendido a identificar y expresar mis emociones con gestión y control. Bueno, es la idea. Y esa es una afirmación. Ahora, ¿qué tan cierta es? He logrado mi propia validación. Esto es súper importante.
No necesitamos. Es bonito que nos validen afuera, que nos den ese reconocimiento, pero empieza por uno mismo. Si no existe el personal, no hay nada. He logrado el respeto y la empatía de los demás. Bien, porque ya hay una validación. Porque si tú no te la crees para ti, no existe afuera. Siempre va a haber como ese doble mensaje de pretender, pero en el fondo estar dando otro mensaje a través de tu postura corporal, a través de ciertos ademanes. No puedes engañar a los otros, se dan cuenta. Pero ya cuando has hecho ese trabajo de validación, de confianza personal, de ir creciendo en esta resiliencia, vas trabajando también y avanzando en ese respeto y empatía alrededor. Y por supuesto, tener muy claro lo que es tu FODA personal, que forma parte de este recurso interno y recurso externo. Entonces, ahí está la estrategia 3 para que le vayas pensando. En esta estrategia 4, te vas a dar cuenta de que cuando sumas actividades que te ponen en contacto con la naturaleza, todo este desarrollo de la resiliencia se vuelve más fuerte, más potente. Te llega más a fondo. Y entonces hacer este tipo de actividades, contacto frecuente con la naturaleza, diferentes horas del día, sonidos naturales, actividades artísticas. Cultivar la capacidad de asombro, por favor, esto es súper importante. Porque no nada más nutre la humildad, ese reconocimiento de decir lo evolutivos que podemos ser, lo pequeños que podemos ser ante cosas magnánimas. También promueve la gratitud. Sobre todo esto, el momento presente de todo lo que tienes. Y por último, este postulado de cuestionarse, ¿qué pasaría si yo no estuviera? O si yo hubiera hecho tal cosa. Todo esto te lo preguntas mientras estás en una actividad al aire libre, mientras estás también en reflexiones. Este cuadro, en donde puedes tener diferentes actividades que te ayudan también a crecer, a evolucionar y a cultivar lo que es la resiliencia. Entonces, si tú mezclas toda esta parte reflexiva con la parte de cómo puedo decidir mejor qué preguntas estratégicas hacerme, tus momentos de estar contigo y de estar presente en mindfulness se vuelven exponenciales. O sea, te estoy dando el ABC de cómo ir creciendo en todo esto. Que no es nada más así como ponerme a pensar en cosas al azar, sino llevar todo con una estrategia, con una metodología. Al final, poco a poco, te vas a ir dando cuenta de estos beneficios. Los vas a ir midiendo, incluso desde el mes que lo empieces a practicar, pero que realmente te comprometas. Puedes ver que ese enfoque tuyo cambia. Tu estrés cambia. ¿Se quitó? Puede ser que no. Es parte de la naturaleza tener estrés, pero una cosa es gestionarlo mejor. Entonces, eso es lo que puede ir cambiando, esa perspectiva, de sentirte más fuerte, con otro tipo de estrés, que ya no ves las mismas cosas que antes te afectaban. Y este ejercicio de introspección ya se vuelve un hábito. Te vas a dar cuenta que sales más pronto de esos momentos en que antes colapsabas. Y allí es a donde vas a ir desarrollando más resiliencia. Voy a cerrar con esta frase de Vivian Green que dice: la vida
no es para esperar a que pase la tormenta, sino para aprender a bailar en ella. Hemos terminado el taller. La última parte consiste en una práctica de 5 minutos. Es un mindset donde abordaremos todo lo expuesto en estas 2 sesiones. Al concluir los ejercicios y reflexiones, podrás agendar una sesión conmigo para aterrizar de forma personalizada todos los conceptos. Escríbeme al correo que aquí muestro a continuación. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Compártelo con quien sepas que le puede servir. Nos vemos en el próximo.